Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a acompañar su estudio de Ven, Sígueme, de los capítulos 43 al 52 de Alma, y empezamos con la narración de las guerras. Y me encantan muchísimas de las historias y de las enseñanzas que podemos obtener de ellas que se encuentran en estos capítulos. Aquí no vamos a ver narraciones mucho de predicaciones y de profecías. No vamos a encontrar discursos como los discursos, por ejemplo, del rey Benjamín. Sin embargo, estas historias tienen mucha doctrina que nos pueden enseñar, y si bien espero yo que no estemos en guerra, ninguno de los que estamos estudiando hoy estos capítulos, si bien no estamos en guerras, hay una guerra espiritual que no se ha terminado, que empezó hace mucho tiempo y que todavía falta muchísimo, y podemos tirar fácilmente paralelos entre las guerras que tuvieron los nefitas, cómo las enfrentaron, cuándo fueron bendecidos y de qué manera, qué hicieron para obtener el favor del Señor y las consecuencias que vienen también de apartarnos de los mandamientos. Y es muy fácil realmente ver cómo asociamos estas cosas a nuestra vida cotidiana. Empecemos. Y bien, en las semanas anteriores vimos las cosas que Alma enseñó a sus hijos, a Elamán, Shiblón y Coriantón, y después de que enseñó estas cosas salió con ellos a predicar, y hasta allí dicen las escrituras que se narra la predicación en detalle de ellos, y se empieza a registrar los problemas que tuvieron los nefitas como nación por los enfrentamientos contra los lamanitas. Ahora, hablamos de que ellos estuvieron predicando a la gente de la tierra de Zoram, a los zoramitas, y de que ellos realmente no se estaban arrepintiendo y tenían muchos planes inicuos. Eventualmente ellos se unen a los lamanitas y un hombre entre ellos se levanta como capitán jefe de los ejércitos que atacaron a los nefitas. Ahora, este hombre, por ser soramita, por ser ex nefita, tenía una naturaleza, de esto ya lo conversamos hace varias semanas también. Los nefitas que se hacían disidentes, que se hacían lamanitas, que abandonaban las verdades del evangelio, se volvían más ruines, más sanguinarios, se volvían gente muy, muy mala. Y conversamos ya hace tiempo acerca de esto, y dijimos que era porque cuando una persona conoce los principios del evangelio y recibe luz por ellos y eventualmente se aparta, no se convierte en una persona como las demás que nunca han recibido el evangelio, que son personas que de pronto cometen errores porque no conocen los mandamientos, que no tienen la verdad del evangelio en su vida. Entonces, no es por malicia que ellos cometen errores en muchos casos, sino por desconocimiento. Pero estas personas que ya saben, que conocieron, en el momento en que ellos se apartan de la luz y de la verdad, se vuelven personas muy inicuas. Y esto es una advertencia para nosotros, especialmente miembros de la iglesia, que no debemos no podemos permitirnos el lujo, digamos, para entenderlo, entre comillas, no podemos alejarnos de la iglesia y pretender de que vamos a ser buenas personas, sino que no vamos a la capilla. O que somos buenas personas, pero ya no estamos tanto en las cosas de Dios. No se puede. La gente que se aleja de la luz eventualmente se vuelve mucho peor. Hay una degeneración que viene. Y este hombre inicuo, Seraemna, soramita, que les mencionaba que era capitán en jefe de los ejércitos lamanitas, sabiendo eso, él puso como cabezas, como capitanes, a soramitas. No solamente porque eran sus panas, sino porque él sabía que eran mucho más salvajes, ruines, malos, perversos, que los mismos lamanitas. Entonces, este ejército, liderado por gente mala, vino a atacar a los nefitas. Y vamos a ver lo que dicen las escrituras en cuanto a estos capitanes en jefe. Vamos al capítulo 43,
al versículo 7. Dice, e hizo esto con objeto de preservar el odio que sentían contra los nefitas, a fin de subyugarlos para realizar sus designios. Y aquí tenemos una primera clave. Y todas las cosas que las conversemos en cuanto a esta guerra las vamos a alinear con nuestra guerra, como lo dijo el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y vamos a hablar de esta guerra espiritual. Y aquí hay una primera clave. Satanás utiliza odio y sus seguidores utilizan odio para, para atacar a los santos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden, este Seraemna fue nefita. Entonces, no es simplemente pensar nosotros miembros de la iglesia, pobrecitos, nos atacan. De nosotros mismos pueden salir las personas que sirven al adversario y que son instrumentos en sus manos para hacer mucho daño. Les digo esto no para que empiecen a pensar e imaginarse, sí, hay un hermano en mi barrio que, o sí, tal hermanita de allá que yo la conozco, que ella. No se trata de eso. Como siempre, es para que lo pensemos en cómo se aplica esto a mí. Es para que detectemos en nosotros estas cosas. Entonces pensemos, le tengo odio a alguien, estoy actuando con odio hacia alguna persona de mi familia o miembro de la iglesia o incluso no miembro de la iglesia. Si nosotros estamos actuando con odio por estas escrituras, ya saben para quién están trabajando. No lo permitan, no lo permitamos nunca que nuestras acciones sean llevadas por odio. La motivación correcta al nosotros enfrentarnos en esta guerra espiritual debe ser la misma que utilizaron los nefitas. Y vamos a las escrituras. Vamos a leer los versículos 9 y 45, que están bien separados, pero hablan de lo mismo. Vamos. 9 dice, ahora bien, el propósito de los nefitas era proteger sus tierras y sus casas, sus esposas y sus hijos, para preservarlos de las manos de sus enemigos y también preservar sus derechos y sus privilegios, sí, y también su libertad para poder adorar a Dios según sus deseos. Entonces aquí vemos las razones por las que los nefitas tomaron las armas y salieron a la guerra. Ojo, ellos no salieron a buscar la guerra, ellos salieron a defenderse. Entonces esto es algo que es muy clave. Salieron a defender y a proteger sus tierras, sus casas, sus esposas, sus hijos y también sus derechos y privilegios, su libertad para adorar a Dios. Y este es un tema del que en la actualidad se nos está hablando. Y yo me empecé un poco a preocupar y asustar cuando veía que tenemos autoridades generales como el Elder Bednar, por ejemplo, que ha estado hablando acerca de la libertad religiosa, de proteger y de defender la libertad religiosa, porque son cosas de las que no estamos completamente libres aún hasta el día de hoy y que pende de un hilo nuestra libertad. Es algo que tenemos que cuidar y estar listos para luchar por eso. Ahora, otra vez, luchar no significa que veo una publicación en Facebook que no me gusta y entonces empiezo a escribir un montón de cosas vulgares o a veces, tal vez, o con odio. De eso no se trata. Pero sí se trata de estar atentos y de estar bien dispuestos, de saber cómo llevar el mensaje a otras personas, explicar por qué es importante para nosotros y para todos. ¿Okay? Veamos el versículo 45. Dice, no obstante, inspiraba a los nefitas una causa mejor, pues no estaban luchando por monarquía ni poder, sino que luchaban por sus hogares y sus libertades, sus esposas y sus hijos, y todo cuanto poseían, sí, por sus ritos de adoración y su iglesia. Otra vez, ¿qué significa para nosotros esta lucha? No es pelearnos en Twitter o en Facebook con la gente, de insultarnos o cosas así, o de estar en los grupos de WhatsApp también, peleándome con la gente.
Pensemos bien qué significa luchar por nuestra familia, qué significa luchar por nuestra religión. Para mí, esto significa que yo debo asegurarme, luchar, porque mis hijos aprendan el Evangelio de Jesucristo. ¿Y quién es el que tiene que enseñarle? Yo. ¿Y contra qué lucho? Contra las dificultades, contra el tiempo, contra ideas que pueden traer de la escuela, contra cosas que ven en la televisión y, y que potencialmente que los confunda o que los distraiga. Y tenemos esa lucha, tenemos que enseñarles correctamente. Luchan por sus hogares, varones hermanos. Si de pronto hay una chica por allí que no le interesa que estemos casados, nosotros luchamos por nuestros hogares. Esto quiere decir que nosotros no prestamos atención. Y hermanas lo mismo, pero hablo más a los hombres porque entre varones tenemos que protegernos. Tenemos que cuidar a nuestras familias, tenemos que realmente protegerlas y luchar por ellos. Y luchar por ellos significa hacer las cosas. Y en vez de estar dando yo la respuesta, ahorita acabo de pensar, realmente debe de salir de cada uno en la familia. Hagamos esta pregunta en casa. ¿Qué significa luchar por nuestros hogares? ¿Qué significa para cada niño de la clase? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para mi esposa? Si la abuelita vive con nosotros en casa, ¿cómo usted lucha por su familia? Eh, esta lucha, estas peleas, se pueden referir, en el caso, por ejemplo, de la vida de los cónyuges, precisamente luchar en este caso significa no pelearse. La lucha es aguantarse las ganas de pelear y no pelear con el cónyuge. Esta es la lucha que se nos llama a nosotros a pelear ahora. Esta es nuestra guerra. Y tenemos razones para hacerlo. Como dice la escritura otra vez, inspiraba a los nefitas una causa mejor. Mejor que cualquier pretendiente para una persona que ya está casada. Mejor que una persona que no es miembro de la iglesia pretendiendo a alguien miembro de la iglesia. Primero se bautiza con un testimonio y de ahí podemos estar hablando de cualquier relación. Las amistades que eligen nuestros hijos, los jóvenes con quienes están, para ellos debe ser una lucha encontrar buena compañía. Y podemos complementar todo lo que estuvimos conversando con el versículo 47 que dice, y además el Señor ha dicho, defenderéis a vuestras familias aún hasta la efusión de sangre. En el caso de los nefitas fue literal, ellos para proteger a sus familias tuvieron que salir a la guerra. Como lo hemos estado hablando, nuestras guerras son diferentes, pero el Señor nos dice, nuestros profetas nos enseñan, estos capítulos nos enseñan, que nosotros debemos estar dispuestos a mucho, a hacer mucho para proteger a nuestra familia. Ese sacrificio podría significar, por ejemplo, con la economía de mi familia, no gastar en ciertas cosas para proteger a mi familia, no meterme en ciertas deudas para proteger a mi familia. Los nefitas tuvieron que coger armas para proteger a sus familias. Lo que se nos pide a nosotros no es tan dramático, pero es igualmente importante. Muy bien, y entonces en esta guerra de los nefitas que vino este Seraemna, y ellos tuvieron que, bueno, los vieron que venían de lejos, tuvieron que prepararse, ellos salieron preparados. eh, Aquí vemos cómo se nombra a este capitán jefe Moroni, el famosísimo, y él armó a los ejércitos nefitas, y no solo que los armó, sino que los defendió. Los nefitas aquí es cuando salen a pelear con cascos, con petos, con ropa gruesa, cubierta su desnudez. Y si bien la gente de los soramitas no andaban como los lamanitas que andaban desnudos, solamente tenían una faja que se ataban en la cintura, y le cubrían medio del ombligo hasta los muslos. Obviamente eso no era armadura, así que no estaban protegidos. Los soramitas estaban más vestidos, pero no estaban protegidos. Entonces, Moroni salió preparado
Y eso es otra lección y es otra pregunta que podemos hacer a la gente en casa. ¿Cómo nosotros nos preparamos para nuestras batallas? Y bueno, Moroni se salió a la guerra así, preparando a sus ejércitos bien protegidos, poniendo también unos ejércitos aquí y otros ejércitos acá para poder atajar y la estratagema y tanta cosa. Y es súper chévere leer en detalle todas esas cosas. Pero, para efectos de este video, aun cuando los nefitas tenían una ventaja técnica porque estaban mejor preparados, los lamanitas eran montones y venían reforzados con los solamitas. Y las escrituras hablan de cómo de montones y montones y montones eran ellos. Eran la descendencia de los de aquí, la descendencia de los de acá, de Amán, de Lemuel, de los hijos de Ismael y de todos los disidentes nefitas, eran bastantísimos. Entonces, eso, más el hecho de que estaban siendo dirigidos por estos capitanes en jefe de los que hablamos al principio, hizo de que ellos empiecen a pelear muy agresivamente. Y Moroni empieza a percibir de que la gente se le empieza como que a achicar. Y veamos lo que él hace. En el versículo 48 dice, y Moroni percibiendo su intención envió e inspiró sus corazones con estos pensamientos, sí, pensamientos de sus tierras, de su libertad, sí, de estar libres del cautiverio. Al hacer esto, los nefitas empezaron a cobrar valor. Y son los mismos puntos de los que ya leímos. Leímos en el versículo 9, lo leímos en el versículo 45. Entonces vemos que esto se repite constantemente en este capítulo. Nosotros necesitamos asimismo, que se nos recuerde las razones por las que vale la pena luchar. Así se hizo con ellos y así se debería hacer con nosotros. Y por eso es importante, otra vez, estamos hablando de guerras, de peleas, de lo que hizo este hombre como capitán en jefe. ¿Qué entiendo yo de eso? Que tenemos que leer las escrituras todos los días. Que tenemos que orar con nuestra familia de rodillas todos los días. Piensen y hagan la pregunta a sí mismo en casa o de forma individual, si el estudio es individual. ¿Cómo hago yo para seguir el ejemplo de Moroni? ¿Cómo hago yo para hacer este grito de guerra en el que llamo a la gente a recordar, en nuestro caso, los convenios que hicimos con Dios, a recordar la importancia de proteger y de salvar a nuestras familias y nuestra libertad? Aquí en estos versículos se está hablando expresamente y literalmente de la libertad de ellos, pero para nosotros también puede referirse a la libertad espiritual, a ser libres de las cadenas que el adversario pretende poner sobre nosotros, para que podamos ser libres del pecado. Entonces veamos lo que los nefitas hicieron escuchando la voz de Moroni, versículo 49. Y aconteció que se volvieron contra los lamanitas y clamaron a una voz al Señor su Dios, a favor de su libertad y de estar libres del cautiverio. Y a partir de eso ellos empiezan a resistir a los lamanitas y empiezan a sobreponerse a ellos. Y empiezan otra vez a empezar a ganar. Y fue tal que los lamanitas empezaron a huir de delante de ellos. Ahora, cuando empiezan a huir y Moroni se da cuenta, empiezan también a organizar a su ejército para atajarlos y corcharlos de tal forma de que no puedan escapar. Y viendo que los estaban ya masacrando, Moroni manda a detener esta escena y le hace esta propuesta a Seraemna. Le dice que se vayan con un juramento de que no van a volver, que entreguen sus armas de guerra, chao, no vuelvan más, no vuelvan a pelear, no nos interesa matarlos. Lo único que queremos es que nos dejen tranquilos. Saraemna toma a su gente y dice, bueno, ahí están nuestras armas, si quieres llévatelas, nosotros nos vamos, pero eso sí, no juramos nada. Cuando Moroni habla con él, yo me estaba preguntando, hay varias cosas que le dice que, ¿para qué decírselas a este hombre inicuo,
a este disidente nefita que viene a- es una barbaridad. Pero yo pensaba honestamente, Moroni está hablando de sus convicciones, pero ¿por qué pierde el tiempo diciendo estas cosas a este hombre? Y algo que entendí es que las palabras de Moroni no fueron únicamente para aquel hombre. Se lo estaba diciendo a él, sí, se dirigió a él, pero se lo dijo a él, se lo dijo a todos los lamanitas que venían con ellos, y lo dijo para ser escuchado de sus hermanos nefitas. Además, nosotros hoy tenemos esas palabras. Entonces me voy a apropiar de ellas y voy a decir son para nosotros. Leamos. Muy bien, y vamos al capítulo 44 ahora y vamos a leer los versículos 3 y 4. Mas ya veis que el Señor está con nosotros y veis que os ha entregado en nuestras manos. Y ahora quisiera que entendieseis que esto se hace con nosotros por causa de nuestra religión y nuestra fe en Cristo. Y ya veis que no podéis destruir esta, nuestra fe. Veis ahora que esta es la verdadera fe de Dios. Sí, veis que Dios nos sostendrá y guardará y preservará mientras le seamos fieles a Él, a nuestra fe y a nuestra religión, y nunca permitirá el Señor que seamos destruidos, a no ser que caigamos en transgresión y neguemos nuestra fe. Esto de aquí es lo que yo les decía, por gusto. Senahemdan le dijo, yo no creo en tu religión y ustedes no los salvó Dios, los salvaron sus cascos y sus armaduras, son sabidos. Entonces, eso es la opinión de ese hombre inicuo. Nosotros sabemos que Moroni tenía razón, pero estas palabras nos demuestran qué fue lo que él hizo para poder vencerlos. Y si nosotros hacemos las mismas cosas, podremos vencer también las batallas y las guerras de las que hemos estado hablando, que son las de nuestro día. Y lo pueden leer otra vez como familia, 44, versículos 3 y 4, y conversen. ¿Qué dice allí? ¿Qué cosas de allí podemos implementar nosotros en nuestra vida? ¿Cómo las podemos implementar? ¿Qué nos dice Moroni? Ahora, esa historia es terrible. Seraemna dice, bueno, no vamos a irnos con ningún juramento, nada. Moroni le dice, ¿se van jurando o los matamos? Cojan sus armas. Y ahí es que vemos esta escena de que este hombre lleno de ira trata de atacar a Moroni y uno de los nefitas que estaba cerca lo defiende y ataca a Seraemna, le saca este mechón del pelo, lo levanta con la espada y le dice, así van a caer ustedes. Entonces, los nefitas ganan el día, otra vez con las condiciones que Moroni había puesto y las razones que él daba para ganar que eran las correctas. Y hasta allí son los registros de Alma. Alguien podría decir, hermano, pero esto no es el último capítulo de Alma. No, pero ahí termina la historia de Alma. De ahí en adelante, él primero quiso entregar los registros al juez superior. Este se niega, así que se los entrega a su hijo, Elamán. Y es súper bonito porque tiene una especie de entrevista con Elamán en la que le hace varias preguntas. ¿Sí? Esto es algo que sería bueno leer en casa, de forma individual, tal vez cogiendo a nuestros hijos uno por uno y leyendo esto y haciendo las mismas preguntas. Y esto está en el capítulo ya 45, los versículos desde el 2 hasta el 8. Y eso lo podrían, como les digo, eso es bonito para hacerlo en casa. Ahora, Alma entrega los anales a su hijo Elamán y hasta aquí llega Alma, un gran profeta. Elamán asume los registros, empieza a llevarlos y de aquí en adelante, aun cuando se escribe dentro del libro de Alma, los registros pertenecen a Elamán y él es el que lleva esta historia. Obviamente cada vez que vemos un análisis o algo, recuerden que estas ya son las planchas mayores, entonces los comentarios que se hacen en estos puntos vienen de Mormón, que fue el que hizo el compendio. Pero el que registró esta historia fue Elamán. Vamos a las escrituras, vamos a los versículos 23 y 24, en el capítulo 45 mismo.
Dice, y sucedió que después que Elamán y sus hermanos hubieron nombrado sacerdotes y maestros en las iglesias, surgió una disensión entre ellos y no quisieron hacer caso de las palabras de Elamán y sus hermanos, sino que se volvieron orgullosos, envaneciéndose su corazón por motivo de sus enormes riquezas. Por tanto, se hicieron ricos a sus propios ojos y no quisieron hacer caso de las palabras de ellos para andar rectamente ante Dios. Ok, y en lugar de estar hablando mal y pensando mal de esos nefitas, pensemos en cómo se aplica esto para nosotros. Dios los había bendecido muchísimo. Ellos lograron vencer, tuvieron a un buen hombre que los lideró, tenían excelentes maestros, los hijos de Alma, habían trabajado en la iglesia, se habían esforzado, habían predicado el Evangelio, organizaron la iglesia en toda la tierra, pusieron sacerdotes y la gente empezó a llenarse de orgullo. Veamos o reconozcamos cuando lo mismo pasa con nosotros. De pronto, si me está empezando a ir bien en la vida, las cosas ya no están tan difíciles, tan duras, ¿será que yo también empiezo a llenarme de orgullo, a olvidarme de Dios, a no querer hacer caso de lo que dicen mis líderes, de los consejos de los profetas y apóstoles? Tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado con estas advertencias porque este problema que ellos tuvieron fue lo que hizo que se vuelvan vulnerables más adelante. Y vamos a verlo. Ok, a partir de que empiezan a aparecer estas disensiones de las que se habla, se levantó otra vez un nefita, mal genio, guerrero, poderoso, etcétera, llamado Amaliquía. Este Amaliquía era bien creído, era bien sobrado y pensaba él que, bueno, pues que él debería ser el rey de los nefitas. Entonces él y otras personas empezaron a inquietarse y a levantarse y pretender sobreponerse al resto. Y vamos a las escrituras, vamos al capítulo 46, versículo 7. Y hubo muchos en la iglesia que creyeron en las lisonjeras palabras de Amaliquía, por tanto se separaron de la iglesia. Y así los asuntos del pueblo de Nefi se llaman sumamente inestables y peligrosos, no obstante, su gran victoria que habían logrado sobre los lamanitas, y sus grandes alegrías que habían sentido por haberlos librado la mano del Señor. Ojo, aquí está hablando de que personas de la iglesia creyeron las palabras de Amaliquía. Y se supone que las personas de la iglesia eran los que más creían en su libertad religiosa, eh, en proteger a sus familias, en mantener el gobierno que les había dado Mosía, un gobierno en el que ellos eran libres. Pero las palabras de este hombre Maliquía eran muy bonitas, le sonaban bastante bien. Tenemos que tener presente esta advertencia. Estos hombres no llegan directamente a decir somos malos y vamos a hacer cosas malas. ¿Quién se une? Estas personas llegan con ideas que son muy sutiles, que pueden sonar muy bien, pero que si nos damos cuenta son contrarias a los mandamientos de Dios. Y eso es algo que sí vemos hoy en día. Y les mencionaba hace un momento, nosotros tenemos que estar atentos a qué cosas escuchan nuestros hijos, qué cosas aprenden ellos en la televisión, en el internet, en la escuela, de sus amigos. Tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos. ¿Qué cosas estoy escuchando? ¿Tienen o no estas cosas? ¿Se alinean o no se alinean con las cosas que han enseñado los profetas? Para mí es muy triste, muy preocupante cuando veo gente dentro de la iglesia misma que están a favor de cosas que están directamente en contra de los mandamientos de Dios. Crecientemente, y lo vemos cada día más, como el adversario va avanzando y avanzando su obra también. Y por eso es importante que nosotros enseñemos la doctrina correcta y que como miembros de la iglesia sepamos que debemos mantenernos firmes en los mandamientos de Dios y que no nos dejemos distraer
por doctrinas de demonios. Volvamos a las Escrituras, versículo 10. Sí, vemos que por ser un hombre de sutiles artimañas y un hombre de muchas palabras lisonjeras, Amaliquía incitó el corazón de mucha gente a obrar inicuamente, sí, y a tratar de destruir la iglesia de Dios y destruir el fundamento de la libertad que Dios les había concedido, o sea, la bendición que Dios había enviado sobre la faz de la tierra por el bien de los justos. Esto era lo que estaba haciendo este hombre inicuo, Amaliquía. Ahora, por otro lado, veamos lo que hacía Moroni. Versículo 12. Y sucedió que rasgó su túnica y tomó un trozo y escribió en él, en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Y lo colocó en el extremo de un asta. Y de ahí fue de ciudad en ciudad trabajando con este concepto que es como para pararse y aplaudir. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Por un lado está la advertencia, lo que hacía Maliquía, no escuchen. Por otro lado está lo que hizo Moroni. ¿Se dan cuenta? Eso hagamos. Entonces, en nuestra propia casa deberíamos estar bien seguros de que conocemos y entendemos, papá y mamá, conocemos y entendemos la proclamación. Por ejemplo, de que estamos familiarizados con los principios del Cristo viviente. Otro ejemplo, que exista, que haya, que se dé la lectura de las escrituras en familia, el estudio de Ven, sígueme en familia, que oremos como familia de rodillas todos los días. Así nosotros podemos mantener en nuestra memoria a nuestro Dios, a nuestra religión, nuestra libertad, nuestra paz, nuestras esposas, nuestros hijos. Que nuestros hijos nos escuchen orar por ellos. Así levantamos nosotros nuestro estandarte. Y me gustaría saber de ustedes también, ¿cómo levantan ustedes el estandarte de la libertad de Moroni? Pregunten en casa, hablen con su familia, ¿de qué manera lo hacen? Ahora, vamos a pasar al capítulo 47 y aquí hay bastante historia y es terrible porque este Maliquía, bueno, se empieza a levantar, quieren él y un poco de gente quieren que él sea rey, entonces Moroni se prepara con la autoridad que él tiene, se prepara para ir a enfrentarlo, toma un ejército y se va contra él. Eh, y estos hombres, este Maliquía y sus seguidores, huyen. Ahora, no eran pocos, eran bastantes y hicieron votos, hubo una votación para ver si es que continuaban con el modelo de un gobierno de jueces o un gobierno de rey. Y menos mal, Maliquía no gana, pero estuvo cerca. Entonces no eran pocos los que le seguían. Y estaban huyendo con él y se estaban yendo como disidentes nefitas otra vez para ir a unirse a los lamanitas. Y obviamente Moroni no quería esto, entonces salen a atajarlos y este hombre logra huir un poco más, pero eventualmente como era un hombre malo, por ahí le va pegando, insultando, pegando a una empleada que él tenía y ella huye al campamento de los nefitas y le cuenta a Moroni todo lo que trataban de hacer y por dónde iban a ir y todo eso. Entonces eh, logran atajar a la mayor parte de ellos, pero este hombre y un grupo pequeño logran huir donde los lamanitas. Ahora, Moroni, teniendo autoridad de su gobierno, él sacrifica a todos aquellos que no mostraron lealtad al estandarte de la libertad. Puede sonar severo, pero él fue justo y recto absolutamente, porque él sabía que de no ser así, esto iba a llevar a la destrucción a los nefitas. Y otra vez, no estamos diciendo aquí, bueno, si alguien no está de acuerdo con nosotros, lo vamos a matar. No se trata de eso. Lo que estamos diciendo es que nosotros debemos gobernar así nuestra vida. Si tenemos, por ejemplo, un amigo que es una mala influencia, bueno, no es que lo vamos a matar, ¿no? Pero vamos a cercenar ese vínculo con esa persona, ¿ok? No me conviene, vaya payasito. Nos aseguramos nosotros de gobernar nuestra vida de tal forma de que todas estas influencias, malos hábitos, malas costumbres,
la casa de campo, como se decía en alguna conferencia, la casa de campo que tenemos por allá en Babilonia, eh, se la destruye. Adiós. Así como Moroni destruyó a estas personas que no estaban dispuestas a ceñirse, así nosotros, cada hábito de nuestra vida que no nos permite a nosotros ser lo que debemos ser, tenemos que destruirlo. Ahora, en este Amalequía llega donde los lamanitas y ahí es donde todo se vuelve terrible porque él llega y empieza a molestar y a molestar y a punzar a los lamanitas. Los lamanitas ya no querían ir a la guerra contra los nefitas porque les dieron paliza la última vez y siendo que ellos eran más. Entonces ya no eran el número que eran antes, sin embargo todavía eran más que los nefitas. Pero ellos ya no querían salir a la guerra. Ahora, este Amalequía lo trabajó y lo trabajó al rey Lamanita, le hablaba y le hablaba y le decía y lo molestaba y lo mostraba y lo picaba, hasta que el rey Lamanita se fastidia y dice, vamos a ir a la guerra contra los nefitas. El ejército Lamanita, sus capitanes en jefe, dijeron, nosotros no queremos. Literalmente huyeron los ejércitos. El rey se quedó sin ejército. Entonces, muy, muy molesto él con esta situación de que sus ejércitos no le hacen caso. Viene a Maliquía y le dice, yo te voy a ayudar. Dame un grupo de gente y me voy para allá. Entonces, una parte del ejército fue la que huyó y otra fue la que se quedó siendo leal al rey Lamanita. Pero sale este Amaliquí entonces con este ejército que había quedado a buscar al otro ejército para obligarlos. Entonces, esto lo hemos aprendido en algunas ocasiones, se nos ha hablado de esto, perdón, en conferencia general incluso, de la historia de este capitán Leonti, capitán Lamanita, que por ceder de a poquito, Amalequía terminó matándolo en secreto. Entonces, no voy a hablar mucho de esa parte, pero este hombre se hace, Amalequía llega donde Leonti y le dice, no, no, el rey es por gusto, está loco ese tipo, hagámonos amigos. Se hace amigo de él, lo mata. No antes, Leonti lo había nombrado a él como segundo al mando del ejército porque se había ganado su confianza. Entonces cuando Leonti es muerto por Amalequía mismo, Amalequía queda como el líder de todo el ejército. Ahora, Amalequía regresa con todo el ejército, donde el rey complacido piensa que este hombre estaba haciendo su voluntad, sale a recibirlo. Amalequía envía siervos delante de él y estos siervos cuando el rey se acerca a ellos para saludarlos, lo matan. Se asustan los siervos del rey que estaban ahí viendo que habían matado a su rey, se asustan y huyen pensando que los van a matar también. Y Amaliquía perpetúa la mentira de que habían sido esos siervos los que habían matado al rey. Y con la conchudez característica de esta gente hipócrita, cualquiera que ha llamado al rey que salga a buscar a sus asesinos. Esto me recuerda algo que habíamos conversado en alguna ocasión. Estas personas que claman transgresión son siervos del pecado. Y es una manera de reconocer cuando alguien no es completamente honesto, eh, es notando estas cosas. Pero por sobre todo, antes de ver la pajita en el ojo ajeno, como les he dicho, notémoslo en nosotros. Cuando nosotros nos comportamos de esta manera, ya digamos puritana, o esta forma atacada, algo está mal conmigo mismo. Entonces, si estamos teniendo ese tipo de actitudes, notémosla en nosotros mismos. Eso es una alerta que me dice algo estoy haciendo mal. Usualmente, eh, usualmente cuando nosotros criticamos un pecado en particular y somos muy incisivos en contra de eso, usualmente es porque somos culpables de ese mismo pecado. O como dice el dicho, todo ladrón juzga por su condición. Ok, y mientras Amalequía se hallaba en todos estos planes terribles, y por cierto, manda a llamar a la reina, se congracia con ella y termina casándose con ella, así que Amalequía termina siendo
rey de todos los lamanitas. Mientras Amalequí hacía todas estas cosas, Moroni, por su lado, estaba preparando a su gente, preparándose y preparando. Y ahí hay otra lección. En Amalequía todo lo que no tenemos que hacer, todo lo que tenemos que evitar y rechazar. Y en Moroni aquello en lo que tenemos que poner atención. Ok, veamos entonces en el capítulo 48, versículo 7. Y ahora bien, aconteció que mientras Amalequía así había estado adquiriendo poder por medio del fraude y del engaño, Moroni, por otra parte, había estado preparando la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. Y veamos cómo él estaba haciendo esto de preparar su mente. 8. Sí, él había estado fortaleciendo los ejércitos de los nefitas y construyendo pequeños fuertes o sitios de refugio, levantando parapetos de tierra alrededor de sus ejércitos y erigiendo también muros de piedra para cercarlos en los contornos de sus ciudades y por las fronteras de sus tierras, sí, por toda la tierra. Y el versículo 9, que es el picarón. Y en sus fortificaciones más débiles colocó el mayor número de hombres, y así fortificó y reforzó la tierra que poseían los nefitas. Este capítulo narra que de esta manera él estaba preparando para defender a su pueblo. Y es súper chévere porque si lo pasamos otra vez, ¿cómo lo aplicamos nosotros? ¿Qué significa para nosotros esto de levantar estos montones de tierras con los que él tenía frente a sus ciudades y los muros de piedra y los sitios de refugio y estos parapetos? Había muchas cosas que él hizo para fortalecer y dice que especialmente fortaleció los puntos más débiles, se convirtieron en los más fuertes. Fue hasta el punto de que cuando los lamanitas llegaron a atacarlos, ellos usualmente llegaban a una ciudad que estaba ahí en la frontera, que era como que la más debilucha, no era una ciudad grande, fuerte, con murallas. Entonces ellos les gustaba tener siempre ahí su primera victoria. Entonces a lo que llegan allá se pegan la sorpresa de que llegan y está súper defendida la ciudad. Y es a tal punto el asombro que dicen, no, y se van a la siguiente ciudad. Y esta primera es la ciudad de Amonía. La ven así tan fuerte que dicen, aquí no es. Y se van a la siguiente, que es la ciudad de Noé. Y cuando llegan, Moroni adelantándose, sabiendo que iban a pretender hacer algo así, él la había hecho todavía más temible que la primera. Cuando llegan, se encuentran con una ciudad todavía mejor defendida. Y era algo que para las guerras que ellos tenían en esa época no tenía precedente. Ellos nunca habían visto algo así. Cuando este ejército llega a la tierra de Noé, la encuentran que estaba todavía más fortalecida y se dan cuenta, se llenan de temor. Entonces, Amalequí había enviado a estos ejércitos con un propósito y se llenan de espanto, pretenden atacar la ciudad, son rechazados fácilmente. Y era una cosa increíble porque estaban súper protegidos los nefitas y los lamanitas estaban bastante expuestos y desprotegidos y habían construido la entrada a la ciudad casi que como una trampa. Entonces fueron rechazados fácilmente y huyeron. Y Amalequía estaba muy molesto con sus ejércitos cuando llegan diciendo, no pudimos hacer nada. Ahora, las mismas cosas tenemos que hacer nosotros. Aquí Moroni se adelantó, no esperó a tener el problema encima y se preparó y preparó a su gente. ¿De qué forma nos preparamos nosotros? Otra cosa que él hizo fue ir al lugar, al punto más débil y convertirlo en el más fuerte. ¿Cómo hago yo de mis debilidades mis fortalezas? Y podemos ir al capítulo 12 de Éter para estudiar un poco más de eso. Eso es una tareita que pueden hacerla en casa. Entonces, esta es una buena pregunta para hacer a la familia y para hacernos nosotros mismos. ¿Cuál es reconocer primero? ¿Cuál es mi punto débil? ¿Y qué puedo hacer yo para mejorar eso, para superarlo, para convertirlo en una fortaleza? ¿Cómo puedo prepararme para los ataques del adversario? ¿Qué puedo hacer yo? Si, por ejemplo, mi relación marital no es suficientemente fuerte, si
Si llega a pasar algo, se tumba todo, si tengo un problema económico, entonces se va a venir abajo la relación. Eso no está bien. Tengo que fortalecerlo. Si mis hijos no están siendo enseñados correctamente en el Evangelio, asimismo, cualquier cosa los va a tumbar. Fortalezcamos a nuestras familias, preparémonos y no esperemos a que venga el problema para saber qué debo hacer o cómo debo reaccionar. Como Moroni, aprendamos esta gran lección, nosotros podemos estar preparados, debemos estar preparados desde antes. Y esto se nos ha enseñado siempre en la iglesia, cuando se nos enseña, por ejemplo, en clases de hombres y mujeres jóvenes, acerca de la palabra de sabiduría, se nos enseña, tomemos hoy la decisión de seguir, obedecer, guardar la palabra de sabiduría. En el momento en que alguien me ofrezca alcohol, cuando alguien me ofrezca alguna droga, alguna cosa, yo no voy a tener que tomar la decisión en ese momento, yo ya la habré tomado antes. Yo estaba fortalecido y preparado desde antes. Muy bien, después de esta gran victoria que tuvieron los nefitas, que tuvo Moroni con sus varios ejércitos, eh, ellos continuaron trabajando, esforzándose, preparándose. Amalequía, por su lado, siguió molestando a los lamanitas, diciéndoles que tenían que matar a todos los nefitas. Y tanta barbaridad. Eh, Vamos al capítulo 50, al versículo 1. Dice, y aconteció que Moroni no cesó de hacer preparativos para la guerra, ni para defender a su pueblo de los lamanitas. Moroni no se durmió en su victoria, no dijo, bueno, las ciudades están chéveres, ya estamos listos, ya es cuestión de simplemente sigamos haciendo lo mismo, sino que él se esforzó por hacer más. Y los nefitas aquí entraron en una época distinta, porque no solamente que defendieron y protegieron sus ciudades, sino que empezaron a fundar nuevas ciudades, a crear nuevos lugares, a defender esos lugares también. Siguieron y siguieron trabajando y se esforzaron muchísimo. Y el fruto de eso lo podemos ver. En el versículo 23 dice, pero he aquí jamás hubo época más dichosa entre el pueblo de Nefi, desde el tiempo de Nefi, que en los días de Moroni. Sí, en esta época, en el año 21 del gobierno de los jueces. Y tuvieron una cierta época de paz. Y yo estaba pensando, ¿de dónde viene esta gran felicidad que ellos tienen? ¿Qué podemos hacer nosotros para también tener esta dicha de ser muy, muy dichosos? Y lo que hizo Moroni fue, él estableció muy claramente aquello que ellos debían hacer, lo que debían ser y los principios que debían observar. Y adicional a eso, se esforzaron y trabajaron. Entonces, ellos trabajaron, sí, en construir ciudades, y eso los hizo muy ricos. Hizo que se esfuercen en defender y preparar las defensas de esas ciudades. Pero también él trabajó por muchos años poniendo en ellos la idea de que debían proteger a sus familias, debían defender su religión. Y en eso va a estar nuestra felicidad, en trabajar porque nuestras familias, nuestro derecho de alabar a Dios, como les dije, lo que nos puede quitar esos privilegios son las tentaciones de Satanás. Entonces contra eso tenemos que pelear. Ahora, en el capítulo 50, los versículos del 1 al 5, yo leí solo una parte del 1, se narra todas las cosas que ellos hacían. Esto de erigir torres y estos parapetos y cercar las ciudades y crear caminos de ingreso por los que atrapaban a los invasores. Esta parte es súper chévere y me recuerda algo que aprendí hace algún tiempo de un arqueólogo estadounidense, miembro de la iglesia, que ha encontrado algunas ciudades que tienen, ciudades antiguas, abandonadas, obviamente, que tienen estas características. Ahora, no podemos decir a ciencia cierta que esas son las ciudades nefitas. Sin embargo, se parecen mucho y vale la pena estudiarlos. Ahora, si ustedes desean, si quisieran, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Díganme si quieren saber y aprender más sobre eso. Y yo voy a tratar de mostrarles algo de información, si hay el interés, y si quieren saber acerca de dónde están esos pueblos, cómo eran esas ciudades,
cómo se ven desde arriba, es una cosa súper, súper chévere. Muy bien. Eh, en este tiempo de gran paz que tuvieron así algunos años y estuvieron muy bien y fueron dichosos, fueron felices, tuvieron también esto de que Nefía, el juez superior, llega al final de sus días. El pueblo elige a Paorán, uno de sus hijos, como el nuevo juez superior sobre toda la tierra. Y empezaron otra vez a tener problemas de orgullo. Empezó por ahí a manifestarse un grupo de gente que eran medio élite, medios importantes, o se creían más importantes y eran de linaje ilustre y tanta cosa. Y ellos querían cambiar el estilo de gobierno que tenían y querían cambiar el gobierno de los jueces por otra vez un gobierno de reyes. Y obviamente en esto habían las promesas de puestos y en el gobierno. Y era evidentemente el orgullo el que estaba haciendo que esto vuelva a aparecer. Y si bien fue una manifestación pequeña, empezó a traer otra vez problemas para los nefitas. Ahora, en esto se hizo manifiesto el deseo del pueblo, entonces se lo somete a votación y no por una gran diferencia no hubo un margen tan grande, pero gana la libertad. La mayoría de los nefitas estuvo de acuerdo con permanecer en un gobierno de jueces. Estos hombres que querían que vuelva un gobierno de la realeza fueron llamados realistas y enseguida se atacaron, quisieron, quisieron hacer lo que ellos querían. Bueno, se genera esta división, los realistas por un lado y los hombres libres por el otro lado. Obviamente Moroni, decidido a defender a su gente, se levanta en contra de estos realistas que ya empezaban a querer imponerse sobre ellos, ya no por la votación porque no pudieron, pero querían sí o sí poner un rey y hacer que este rey gobierne a los demás. Ahora, para esto, Amalequía por su lado seguía trabajando con esto de incitar a los lamanitas y salen a la guerra otra vez contra los nefitas. Esta vez Amalequía delante de ellos sale con ellos a la batalla, dispuesto a vencer y aún a matar a Moroni sí o sí. Entonces tenían estos problemas internos y encima tenían otra vez a los lamanitas listos para invadirlos. Ahora, cuando estos realistas se enteran de que los lamanitas están viniendo a atacar, se alegran. Y aquí podríamos nosotros pensar y pensar adecuadamente cómo esta gente puede ver que los vienen a invadir y ponerse contentos. Pero así son las artimañas del adversario. La gente no razona bien las cosas, no tiene mucho sentido. Cuando el orgullo es desmedido, nos lleva a la destrucción. Y estos realistas lo que estaban viendo era una oportunidad de que los lamanitas venzan a Moroni para luego ellos poder asumir el gobierno y tal vez unirse a los lamanitas, quién sabe. Pero así de tostados estaban. Vamos a las escrituras y veamos cómo Moroni encaró esta situación. Muy bien, vamos a las escrituras, capítulo 51. Vamos a ver los versículos 17 y 18. Dice: Y aconteció que Moroni dio órdenes de que su ejército marchara contra aquellos realistas para abatir su orgullo y su grandeza y humillarlos hasta el polvo, o hacerles tomar las armas y apoyar la causa de la libertad. Y ocurrió que los ejércitos marcharon en contra de ellos y abatieron su orgullo y su grandeza al grado de que al levantar sus armas de guerra para pelear contra los hombres de Moroni, fueron talados y derribados a tierra. Entonces estos disidentes fueron vencidos por Moroni, estos que estaban aplaudiendo de que ya iban a llegar los lamanitas. Moroni tuvo que ocuparse de ellos para de ahí poder poner su atención en el ejército que los invadía. Ahora, notemos esto. Moroni, no, los ejércitos de Moroni y los nefitas en general se mantuvieron bien mientras ellos estuvieron unidos. Pero cuando tenían problemas desde adentro, allí era cuando eran débiles, cuando eran vulnerables. Y vemos que este orgullo que fue manifiesto en una porción generosa de los nefitas, porque no fueron pocos, este orgullo fue el que los llevó a ser débiles otra vez. Y lo triste es que llegan los lamanitas y ellos logran adueñarse y tomar varias ciudades nefitas.
Ay, vamos al versículo 27. Y así, por la astucia de Amaliquía, los lamanitas con sus innumerables huestes se habían apoderado de muchas ciudades, todas las cuales estaban fortificadas sólidamente de acuerdo con las fortificaciones de Moroni, y todas las cuales proporcionaban plazas fuertes para los lamanitas. Entonces los lamanitas ahora estaban dentro del territorio de los nefitas y estaban en estas ciudades que estaban súper bien defendidas ahora por ellos. Entonces era un gran peligro tener a los nefitas, a los lamanitas, encima de ellos, dentro de su territorio y encima con bases y con plazas fuertes. Ahora, dentro de todas las cosas malas que habían pasado, de que había muchos nefitas que daban vergüenza, se levantó un gran héroe, otro capitán en jefe que era Teancum, y es uno de mis favoritos. Y este Teancum fue asignado por Moroni para recuperar ciudades. Vemos muchas guerras, estrategias, cosas que hicieron. Ahora, ¿por qué les hablo de este Teancum, que es uno de mis favoritos? Vamos a las escrituras, al versículo 34. Y sucedió que Teancum se introdujo secretamente en la tienda del rey y le hincó una jabalina en el corazón, y causó instantáneamente la muerte del rey, de modo que no despertó a sus siervos. Entra furtivamente en los campamentos lamanitas, logra matar al rey Amaliquía y se va. Esta es una gran victoria para los nefitas, porque después de eso ellos, sabiendo de que habían matado al rey, temprano en la mañana alistan a sus ejércitos y presentan batalla. Y los lamanitas confundidos no sabían qué hacer porque se despiertan, tienen el ejército encima, tienen al rey muerto, huyen. Hay muchas historias aquí, varias guerras que se cuentan que son súper chéveres. Este Teancum es una pieza clave, un brazo derecho de Moroni. Hacen cosas como pasar cerca de una ciudad para que los lamanitas salgan tras de ellos. Luego ellos son reemplazados por otro ejército y otros los corchan. Toman las ciudades. Hay ciudades que las recuperan sin la fusión de sangre con la estratagema. Son muchas historias que no alcanzamos a contar todas, pero ustedes las pueden leer. Y cada vez que las leemos podemos encontrar en ellos no solo la astucia, el gambito, la estrategia, sino que podemos establecer, como lo hemos dicho desde el principio, estos paralelos con los que podemos gobernar nuestra vida para nuestras propias guerras, para nuestras propias batallas. En las siguientes lecciones, en los siguientes estudios, vamos a conversar un poco más acerca de estas cosas. Vamos a ver las acciones heroicas de muchos más de este Teancum, de los 2000 jóvenes guerreros, de Elamán, que siendo profeta le tocó pasarse a esta otra faceta también, y del mismísimo Moroni. Seguimos con algunas de estas historias. Lo que más debemos recordar es que nosotros, si nos preparamos, si nos esforzamos, si estamos junto con el Señor, Él nos puede proteger de nuestras batallas, puede proteger en nuestros propios conflictos. Hagamos estos esfuerzos por nuestras familias. Yo sé que si así lo hacemos, como los nefitas, podemos tener un gran gozo, podemos tener una época dichosa. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, hasta aquí con el tema de hoy. Hemos aprendido muchísimas cosas. Si el estudio de hoy les ha servido, si les ha nutrido, si les ha gustado, asegúrense de compartirlo con alguien que piensen que lo necesita, que le vaya a ayudar. Denle like al video, suscríbanse para que no se pierdan ninguna de estos estudios, y conmigo es hasta la próxima. Chao.